juez y parte, ¿no? O sea, en el sentido de que pues, te tocó toda la discusión original, ¿no? Sí. Y luego vino la otra gran batalla en el Congreso. Como dicen, algunas batallas se ganan y otras se pierden, pero hay unas que no conviene perder, ¿no? Casi por principio. Bueno, adelante, Javier. Gracias. Bueno, no sé, la primera intervención de cuánto tiempo dijeron. 5 o 7 minutos. Bueno, muchas gracias. Bueno, me da mucho gusto estar aquí y compartir este conversatorio, por supuesto, con Martín, bienvenido de nueva cuenta, con Agustín Ramírez, nuestro presidente en AMEDI, por supuesto con mi tocayo Solórzano, y sin duda con el ingeniero Borjón, que yo sostengo, pues es, si no es el mejor de los 7 comisionados que integran el IFETEL, pues es uno de ellos, el más destacadamente comprometido con algunos temas, y hasta ahora solo le podríamos reprochar su voto en contra de la posibilidad de que el IFETEL presentara una controversia constitucional. Hasta ahora, diría yo, esa es la única cosa que yo le podría reprochar al ingeniero Borjón. Por lo demás, estamos sin duda ante el mejor comisionado, la verdad. Así que pues se agradece que Borjón acepte conversar en público sobre estos temas. Yo tengo la idea de que estamos ante una gran paradoja. Y quisiera decir, estamos ante la grotesca de reconocernos o no en qué partes y en cuáles no del cambio constitucional y legal que ha habido en materia de telecomunicaciones y radiodifusión tras una larga lucha de la sociedad mexicana en este tema. Y digo que estamos ante la paradoja porque con todo y que la iniciativa que se construyó en el mecanismo del Pacto por México y que en ese proceso de negociación perdió cosas muy importantes hasta convertirse en iniciativa constitucional suscrita por el Ejecutivo. Con todo y que, insisto, hubo cosas que se perdieron en ese proceso de construcción, yo sostengo que la reforma constitucional es una de las más robustas reformas constitucionales que se han hecho en el reformismo constitucional mexicano, que incorporó muchos de los principios, de los anhelos, de las figuras, de las medidas que en distintos tiempos, momentos, iniciativas habíamos propuesto y que habíamos discutido. Aquí se habló de un concepto fundamental que es la definición de la radiodifusión y las telecomunicaciones como servicio público de interés general. Una batalla de más de 50 años en México. Los radiodifusores habían impreso en la legislación mexicana, pues no solamente que la ley regulara una actividad de interés público, sino una industria, lo que era todavía peor. Y en ese sentido, esa gran definición constitucional le marcaba a la legislación secundaria pues toda una ruta. Era una consecuencia muy importante en términos de ley secundaria ese concepto. El gran problema, nuestra paradoja, es que ese gran principio, esa piedra angular de la reforma constitucional que fue la definición de la radiodifusión y las telecomunicaciones como servicio público, no lo encontramos en ninguna parte de la legislación secundaria. Lo volvemos a encontrar repetido, pero no reflejado, no desarrollado, no como la consecuencia para el legislador de tomar otro camino. De alguna manera, esa es la paradoja y la grotesca que vivimos. Habiendo tenido, o teniendo, no habiendo tenido, teniendo, porque ya la tenemos, y eso es lo primero que hay que reconocer, una gran reforma constitucional. No pudimos tener una legislación secundaria que reflejara, que concretara
los principios constitucionales. Y la paradoja es triple. Ahora podemos reformar la Constitución con figuras de hondo calado. Ahora podemos reformar la Constitución y no la ley secundaria. Antes no podíamos reformar ni siquiera la legislación secundaria. Es más, fuimos encontrando una serie de figuras intermedias para poder modificar la legislación secundaria, a ver si encontrábamos mayoría, porque sabíamos que por ningún motivo íbamos a tener mayoría calificada en reformas constitucionales. Y entonces fuimos achicando muchas de nuestras pretensiones, por ejemplo en materia de órgano regulador. Muchas de nuestras iniciativas fueron sucumbiendo a presentar de entrada el órgano constitucional autónomo. Empezamos a decir, bueno, a ver, ya sabemos que el órgano constitucional no lo vamos a lograr, pues entonces pensemos en un descentralizado con estas características, etcétera, etcétera. Incluso una coexistencia, una connivencia entre el Ejecutivo y este órgano en materia de vigilancia de contenidos, porque era dificilísimo reformar la Constitución. Pues miren nomás, reformamos la Constitución, llevamos a la Constitución principios fundamentales en materia de competencia, de propiedad cruzada, de un órgano regulador autónomo dotado de facultades muy importantes. Incorporamos en la Constitución a la radiodifusión comunitaria e indígena como un uso determinado, diferenciado dentro de las de uso social. Llevamos a la Constitución incluso el uso de una banda de frecuencias del espectro radioeléctrico. Dijimos en un transitorio de la Constitución, vamos a tomar 90 MHz de la banda de los 700 para desplegar ahí una red nacional de banda ancha de servicio público en Internet. Hasta un uso constitucional dimos a una banda de frecuencias del cuadro nacional de atribución de frecuencias en el país. Bueno, una gran reforma constitucional muy amplia, muy ambiciosa. Y con todas las ambigüedades que sabemos todos nosotros que quedaron, porque las sabemos. Yo fui parte de esa cúpula que el presidente Agustín Ramírez dice que redactó la reforma. He aquí uno de los cúpulos de la reforma constitucional. Claro que sí, yo estuve ahí. Por eso mismo yo en mi discurso de aprobación de la reforma constitucional señalaba que tenía sentimientos encontrados. Decía que había conocido los distintos proyectos que se habían generado. Hubo 27 versiones. Fui viendo cómo en el camino varias de esas versiones fueron perdiendo contenido, cómo se nos fueron diluyendo redacciones fundamentales. No es lo mismo decir que los medios públicos y sociales podrán obtener ingresos por la vía de la publicidad, a poner en la Constitución que los medios públicos tendrán opciones de financiamiento. Porque opciones de financiamiento da para todo o para nada. Y dio para nada. Por eso yo advertí en mi discurso del Senado, tengo sentimientos encontrados, porque efectivamente estamos ante una reforma constitucional robusta, pero conozco las resistencias de la clase política en su conjunto y sus distintas correas de transmisión que le fueron entregando a las grandes televisoras los contenidos de la reforma constitucional, y en esa medida fueron influenciando para embatir sus contenidos. Entonces, decíamos, están ofreciendo incluso cosas que no van a poder suceder. Así lo dijimos. Se están ofreciendo cosas que después no vamos a poder cumplir porque había ambigüedades brutales. Bueno, con toda y esta descripción que hago, tenemos una reforma constitucional que daba para mucho. Si en efecto había voluntad política para hacer de la norma secundaria una norma progresiva, conforme lo dicta la reforma constitucional en materia de derechos humanos del artículo 1, en términos de los principios de universalidad, indivisibilidad y progresividad de las normas. Pero no fue así. Tuvimos una legislación secundaria que en mucho quedó a deber, que incumplió muchas de las figuras constitucionales,
que incluso violentó varias de ellas, contradijo otras. Nos quedó la gran reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, en una mejoría de un paquete tarifario de telefonía que el Estado anuncia como principales medidas: la eliminación del cobro de larga distancia, la posibilidad del desbloqueo del aparato telefónico, este asunto de la portabilidad numérica, que, si no me equivoco, Borjón, en el país tenemos desde hace 6 o 7 años la portabilidad numérica, más o menos, y nomás faltaba pues que no les desbloquearan el aparato, el dispositivo telefónico, porque la ley dice que se los desbloquean cuando lo paguen, no crean que se los van a entregar desbloqueado. Bueno, Telcel y Telcel lo tienen que entregar desbloqueado. Bueno, Telcel sí, porque es una de las medidas para el preponderante en telecomunicaciones, medida simétrica. Todos los demás, bajo el principio del artículo del artículo en general de la ley, es cuando hayan pagado totalmente el contrato de telefonía. Entonces, pues nomás eso falta. Terminó la gran reforma que le aventamos al mundo para reubicar a los poderes fácticos a su papel de intermediación. Esta gran reforma que se anunció en el castillo de Chapultepec para reubicar a los grandes poderes mediáticos a su papel de intermediación y no de poderes que sustituyen al Estado, en una mejoría en materia de telecomunicaciones. Y sin duda la vamos a tener. No hay duda de que en el campo de las telecomunicaciones la reforma cumplió pues muchos de los objetivos que nos habíamos impuesto a lo largo de mucho tiempo. Pero quedó a deber en el asunto fundamental que nos interesa, que es el asunto no solamente del ingreso a los mexicanos, que ese es muy importante en términos de su pago a servicios telefónicos, sino en el asunto de la democracia mexicana, en el que los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Sí vamos a enfrentar, por supuesto, un mayor escenario de competencia en radiodifusión, pero no necesariamente por virtud de la legislación secundaria en telecomunicaciones, sino fundamentalmente por los transitorios de la reforma constitucional. Porque ahí están sentados, en esos 22 transitorios constitucionales, las medidas que posibilitarán esa competencia. Si eso no se hubiera desarrollado así, hoy ni de eso estaríamos hablando. Me refiero a 2 cadenas nacionales de televisión, al tema del MOSCAR, el MOSOFER, que es la retransmisión de señales abiertas en sistemas restringidos, que es esta red nacional de ancho de banda en Internet de servicio público. O sea, muchas de las medidas que realmente pueden modificar el escenario de la competencia en el sector de la radiodifusión vienen por virtud de los transitorios, que son prácticamente de autoaplicación al inicio de la vigencia de la reforma constitucional. Tan es así que varios de ellos empezaron a tomar vigencia antes de que hubiera ley. Ya habrá otros efectos, pero serán rebotes de la legislación. Por supuesto que la principal medida de competencia en el sector de las telecomunicaciones, pues no la produjo la ley. Ahora sí que hay que decirlo, lo que yo nunca me imaginé que iba a suceder. La principal medida de competencia en el sector de las telecomunicaciones la ha generado ni más ni menos que el Messi de la economía, que es Carlos Slim. Porque con esa jugada que hizo, no solamente va a crear a un nuevo competidor muy robusto, sino que los otros que querían vivir de su infraestructura de manera gratuita, pues ahora sí van a tener que definirse en términos de inversión y desarrollo de infraestructura en el país, y ahora sí le van a tener que meter, porque las televisoras lo único que conocen, o el capitalismo que conocen, es el de compadres, es el de el Estado que los beneficia con una ley, con una concesión, con una prórroga, con un abono a deuda o con una condonación fiscal, porque eso es como saben competir las televisoras de este país. Viven de los privilegios del Estado, pero el Messi, Slim, ha hecho una jugada que incluso lo primero que ha generado es que se dividan Yusacel y Televisa
porque cada quien necesita, o al menos Azteca necesita irse con un grandote, porque ahí viene la competencia. No fue la medida de la preponderancia el problema. La preponderancia, si era temporal o se quedara permanente, no es el problema. El problema fue el rango. ¿Quién iba a decir que por un rango de 50% se les iba a salir el señor Slim? Como la pensaron para Televisa, para la protección de Televisa, ¿quién les iba a decir que el Messi iba a decir, me quedo en el 48, y conforme mi competidor que yo voy a crear, pues voy aumentando los rasgos por sector, y entonces me puedo ir a otros servicios de telecomunicaciones sin salirme necesariamente de mi mismo 48? Bueno, porque como la pensaron para proteger al duopolio de la televisión, entonces, pero muchas medidas están pensadas así. Entonces, tarde que temprano, este modelo regulatorio secundario tendrá que ser modificado. ¿Cuál es también la tercera paradoja? Que no nos van a poder modificar fácilmente la Constitución. Sí, bueno. Sí, dime. ¿Qué pasó? El Messi anda por todos lados. Ahora, yo coincido con el presidente de Amedi. Donde más nos quedaron a deber fue en radiodifusión. Pero en radiodifusión, donde más nos quedaron a deber fue en el sistema de medios públicos y en el sistema de medios de uso social. Porque ahora ya ni siquiera los de uso social, la posibilidad de patrocinio por virtud de presupuestos de comunicación social, está absolutamente restringido a medios indígenas y comunitarios. Increíble, pero además, digo, no solo eso, aguas, 1% de los presupuestos de comunicación social para medios comunitarios indígenas. O sea, la Constitución pisoteada.